Usted diga. Ahora. Bien. Bien. Buenas noches. Hoy venimos a presentar el tema. El tema se titula Acción Tutorial de la Educación a Distancia. Los participantes de este grupo son Juan Peralta, Abel Burgo y Milena Mola, quienes hablan. Hoy vamos a ver ahora el objetivo de lo que es la acción tutorial en la educación a distancia. El objetivo es analizar la importancia de la educación a distancia en los momentos de pandemia que estamos viviendo, características y las herramientas proporcionadas para este tipo de educación. Unidad del tema. Este tema es útil y a la vez oportuno, pues el mundo ha dado un giro de 180 grados con lo del COVID-19 y futuro de las medidas tomadas en todo el mundo, de que se deben evitar las aglomeraciones de personas. La vía más conveniente para continuar con el proceso educativo ha sido la educación a distancia. Esta forma de obtener el pan de la enseñanza, si el estudiante cuenta con las herramientas y el dominio de ella, puede llegar a ser igual que la presencial y para otro hasta más interesante. Acción tutorial de la educación a distancia. La tutoría virtual se puede llevar a cabo gracias a la colaboración de un grupo de profesionales. El perfil del tutor o tutora. Esto se relaciona con las estrategias, las actividades y los recursos. Ahora vamos a pasar con nuestro próximo compañero. Sí, es bueno resaltar que el perfil del tutor o la tutora de la clase a distancia se relaciona con una serie de estrategias, de actividades y los recursos. Que como nosotros sabemos, los recursos son sumamente importantes y la tecnología hoy día, la educación a distancia se ha convertido en una de las principales herramientas y para eso necesitamos recursos, como pueden ser algunas plataformas como Classroom, el mismo Internet, algunas actividades que se pueden montar en esa misma plataforma y las estrategias como es el caso del lenguaje usado por los docentes. Más, el profe va a abundar un poco más acerca de lo que son las competencias. Exacto, pero ahí en ese mismo tenor, a ver, dice, también podemos decir que esto nos facilita para realizar una educación fluida, o sea, ayudando al rendimiento académico del tutor y alumno. Muy bien. Muy bien, para continuar con el trabajo que nos corresponde en este video, vamos a hablar de las competencias. Se establece en este tipo de trabajo que el dominio de los saberes lingüísticos es fundamental, que hacen al sujeto capaz de dominarlo y poder reproducirlo. El dominio de múltiples procesos cuya aplicación dependerá de lo comunicativo, lo motivacional, lo contextual, entre otros aspectos importantes. Es decir, que el docente, el que trabaja en este tiempo en que nos encontramos con la educación a distancia, pues debemos partir de esa parte. El lenguaje informático tenemos que conocerlo, tenemos que ser capaces de manejar ese tipo de cosas para nosotros poder enfrentar estos retos en los que estamos inmersos. Puede pasar la siguiente diapositiva, maestro. Estas competencias se relacionan con lo que es el hacer y el saber. El tutor en línea
debe tener un dominio tanto de los conceptos pedagógicos como la comunicación, los conceptos psicológicos y diferentes técnicas a utilizar en el desarrollo de este trabajo. Los docentes, para poder insertar en el uso de las tecnologías, las competencias, debe manejar al dedillo lo que es la pedagogía, los conceptos mismos de la asignatura que imparte. Pero este tiene que tener una buena comunicación, porque sin la comunicación es imposible manejar estas plataformas que se han formado, y como lo decía el profesor Aber en su exposición, esas plataformas interesantes como Classroom, que a veces es un lugar donde se asignan todas las actividades que vamos a realizar. Y la parte psicológica, porque realmente en este momento que nosotros tenemos recibido un choque terrible de lo que es el impacto de la pandemia, y nos vamos a encontrar con estudiantes, con maestros, con problemas psicoafectivos, y tenemos que estar ahí para poder enfrentar esta situación. Entonces, el uso de buenas técnicas hará que nuestro trabajo sea más efectivo. Muy bien, continuando ahí mismo, muy bien, gracias por el profe, que ha expuesto de forma impresionante el tema anterior. También la función del tutor virtual debe ser retroalimentar. Por ejemplo, los muchachos están inmersos en un constante recibimiento de información, y a veces esas informaciones, muchas son muy buenas, pero otras tienen problemas. Entonces el docente, su trabajo es retroalimentar, aclarar, profundizar, hacerle ver de forma clara cuáles cosas son importantes y cuáles no lo son. La asignación de tarea, el profesor debe tener un lenguaje claro en ella, debe aclarar dudas, además debe proporcionar materiales que sean claros, que sean precisos, que sean de autores confiables, es decir, no en cualquier página, sino páginas confiables. En las tareas también se deben socializar, aclarar dudas. El lenguaje debe ser claro, respetuoso. Las estrategias también deben ayudar a que ese estudiante se sienta integrado al proceso, que no esté de forma particular, sino que también lo podamos integrar a todo, no importa la particularidad. Pero también dentro de las estrategias podemos usar un lenguaje preciso que lleve a esos estudiantes a involucrarse en el proceso. Las tareas también pueden ser por chat, pueden ser por foro, ¿sí? Y pueden ser por... también yo... Sí. Dele, mi querida. Digo yo que también en cuanto a las tareas ahí mismo, dice también que en las aulas virtuales, el maestro tiene que tener flexibilidad, o sea, ser flexible, más ahora en la situación que estamos viviendo. Excelente. Muy bien. Entonces, avanzando con las estrategias, son sumamente importantes para que el estudiante se sienta integrado. Son también las que dan las pautas claras de qué yo estoy pidiendo, qué yo quiero como docente. Si el mandato está claro, el estudiante también va a hacer un trabajo claro. Entonces, en conclusión, la enseñanza virtual o la enseñanza a distancia ha venido a ser la pateadora o la principal en estos momentos de pandemia. Nosotros los docentes debemos prepararnos en torno a eso, a saber de forma clara cuáles son esas herramientas, cuáles son esas estrategias y cómo yo debo hablar, cómo debo expresarme ante los demás para que ellos se sientan incluidos y puedan, aunque no todo el mundo trabaja con la misma velocidad, porque no todos tenemos el mismo dominio en la informática o en las redes o en estos aparatos tecnológicos, pero sí que esa persona, aunque vaya, como decimos nosotros, como una tortuga, pueda sentirse parte de este proceso y que con su nivel de dominio pueda alcanzar las competencias esperadas. Si mi compañero no tiene nada más que decir. Sí, en mi caso, yo creo que estos talleres, estos diplomados que estamos haciendo y que nos están preparando con el propósito de poder enfrentar
como decía anteriormente, esos retos, grandes retos, porque aunque la educación vuelva a la presencialidad, estas herramientas no dejarán de utilizarse. Al contrario, ahora hay que deben ponerse en práctica porque esta es una de las ayudas más efectivas para poder nosotros echar hacia adelante nuestro sistema educativo. La muestra es que, fíjense cómo nosotros que somos maestros y que pertenecemos a diferentes instituciones, a través de una reunión como esta, podemos interactuar tocando un tema. Y eso podríamos hacerlo generalmente y siempre, porque esto es parte de poder uno nutrirse y aprender más de el que domina más las herramientas tecnológicas. Interesante y creo que ha sido una tarea muy aprovechada. Gracias. Sí, no, yo te digo, yo diría que esto vendría a ser como una complementación, aunque como dijo el profe, que se vaya a abrir las escuelas presencial. Esto va a complementar y yo creo que vamos a tener que seguir utilizando todos estos tipos de herramientas. Sí. Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí nuestro video. Gracias, a ver. Gracias a ustedes. No, gracias, profe. Sí, ya les dejé de grabarlo. Gracias a ustedes. Entonces, yo le envío el link. Cuando Muy lleguen bien. a la unidad 4, que vean que dice haga un video con el grupo, entonces esta es la Exacto. tarea que acabamos de hacer. Muy bien, excelente. Vamos. Bien, para no estar preparado. Perfecto, perfecto. Bien, gracias. Adelante. Gracias a usted, a ver.